Ya ahora el sinónimo de la Champions League será el Real Madrid, porque el día de hoy en el Santiago Bernabéu han reventado al Bayern München. Principalmente dos cuestiones para los dos equipos mientras vemos los goles. El caso del Real Madrid, mamma mía, Keylor Navas, 8 atajadas tuvo hoy en el partido. Muchos le pitan en el Santiago Bernabéu, pero hoy fue el más guapo. Grave error, por supuesto, del cancerbero del Bayern München. Ya cuando arranca el segundo tiempo, buscas dos goles y se ve así con un ataque paralítico al cerebro el portero. Bueno, es muy difícil poder revertir el juego. Después, esta celebración de este futbolista colombiano no es del todo buena. Mete gol por respeto al Real Madrid, pero también por respeto al Bayern. Debería de festejarlo, y como decía Marcelo, también fue un gran futbolista. En el caso del delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, no alcanzó a figurar del todo en este partido. Karim Benzema ahora sí fue el guapo con 2 goles, pero el arbitraje otra vez. Cunit Kakir, el árbitro turco, no le marca un penal claro de Marcelo, y además el Bayern falló muchas ocasiones de gol. Lamentablemente quedan eliminados, mientras que el día de mañana se va a realizar ya la segunda llave de la semifinal. Buscan la remontada. Esto será en el Olímpico de Roma en punto de las 13:45 tiempo del centro de la Ciudad de México. El marcador global hasta el momento va 2 goles para la Roma, 5 para el Liverpool. O sea, necesita ganar 3-0 la Roma para avanzar al 26 de mayo, disputar la final. Pero la final, ¿qué nos hacemos, guajes? Va a ser el Liverpool contra el Real Madrid. Y yo nada más les digo la siguiente frase, ¿cómo va? Liverpool es parte de mi vida, o esa cosa. Bueno, eso es lo que va a destacar, eso es lo que va, es parte de mi vida. ¿Cómo va? ¿Alguien se la sabe? Bueno, lo que sigue. Todo por ir a comprar en ropa el Milano. Bueno, los Diablos Rojos del México hoy abrieron la serie en el Parque de Pelota Frainano. Todo iba muy bien. Urrutia conectaba el batazo que se iba remando y remando por los aires del jardín central del Frainano, y con esto le daba la voltereta. Era un cuadrangular de 3 carreras y ya ganaba 8-6 los Diablos Rojos del México. Pero después, ¿qué le pasó a la defensiva? Se llevó de calle el equipo de los Piratas de Campeche, 13 carreras a 8. Ya al final del juego alcanzó a subir también su producción en el Madero. El equipo de los Diablos Rojos quedó el partido 13 carreras a 12. Mañana y pasado mañana se realizan los últimos de la serie a las 7 de la noche, y viernes, sábado y domingo finaliza con los juegos contra los Olmecas de Tabasco, también en ese mismo horario. Y bueno, también ya lo decíamos, el partido de la NBA que en este momento se está realizando. De hecho, falta un minuto para que concluya el partido. Esto está realizándose en el Air Canada Center. El equipo de Toronto Raptors, el líder de la Conferencia del Este, le está ganando a falta de 1 minuto 42 segundos, 102-101 a los Cavaliers de Cleveland. De hecho, el que más producción está generando, como siempre, y eso no es novedad, LeBron James lleva ya más de 23 puntos. DeMar DeRozan, quien vemos en pantalla, también ha generado más de 20 puntos. Y la top alépera que veíamos que le hacía también espectacular. Es el mejor equipo de la Conferencia del Este, pero cuando LeBron James está conectado, The King hace simplemente magia. Y alguien que también hacía muchísima magia en el deporte motor, y que un 1 de mayo, pero de hace 24 años, lamentablemente falleciera, y en donde le encantaba, por supuesto, lucirse en la Fórmula 1. Ayrton Senna, piloto brasileño, considerado por muchos pilotos, expilotos y expertos del mundo motor como el mejor de todos los tiempos. Ese es el impacto que se da en el giro número 7 en el Gran Premio de San Marino. De hecho, iba en primer lugar su perseguidor era un tal Michael Schumacher, en ese entonces novato, el alemán. Se le rompe la barra de dirección, eso hace que se vaya directo contra una de las barras del muro de contención, y todavía cuando choca, en ese momento sale un brazo de la suspensión del auto que le atraviesa el casco, y eso es lo que le genera la muerte al gran piloto Ayrton Senna. Se dice que en Brasil todo se paraliza cuando hay un partido de Mundial de Fútbol. Bueno, también en Brasil
todo se paralizaba cada que Ayrton Senna tenía una carrera en la Fórmula 1, leyenda viviente, y también en las redes sociales jugó muchísimo este tema, o corrió muchísimo el tema en las redes sociales, como por ejemplo nuestro amiguito Davidson dice: el ejemplo a seguir dentro y fuera de la pista. Grande esta leyenda viviente del deporte motor, Ayrton Senna. Muy pocos como él, como se le dice a mi estimado Juan Becerra y Feli, tenía muy buenas manos en el volante. Uno de los grandes, y no hay quien lo reemplace, ni habrá. Muy difícil, muy difícil. Y otro piloto brasileño que haya salido como él, para de contar, no ha existido, no ha existido. Muchas gracias.